Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, está usted en su programa Fuego Cruzado, que se transmite a través de Canal 10, Canal 100, de su canal peninsular. Mi nombre es Lilia Arellano y esta noche hablaremos de otra crisis más, que se une, pues a la crisis por la inseguridad, a la crisis económica, a tantas y tantas crisis que nos están azotando desde hace 15, 18 años y que parecen no tener fin. Sin embargo, esta es una crisis muy especial, porque llega a un lugar en donde se habla del boom, de los grandes porcentajes de empleo, de las grandes inversiones. Hablamos de la crisis inmobiliaria. ¿Quiere usted acompañarnos? Veamos esto juntos. Sector inmobiliario. ¿Crisis o depresión? Hay quienes dicen que, más que crisis, en el sector inmobiliario se vive una depresión. Según los economistas, una depresión es peor que una crisis que tiene carácter temporal y que puede desembocar en un escenario de nuevas oportunidades. Pero una depresión es otra cosa. Todavía no hay quien pueda prever soluciones al respecto. Un paseo a vuelo de pájaro por Cancún nos brinda un panorama de casas en venta o en renta, de locales comerciales desocupados, de edificios que se traspasan, de restaurantes cerrados, de locales cerrados o convertidos en tiraderos de basura o refugio de vagos, malandrines y teporochos, edificios convertidos en ruinas, espacios desoladores en emblemáticas plazas comerciales de la zona hotelera, supermanzanas del centro con casas vacías, fraccionamientos que son como zonas de concentración sin parques, sin jardines, sin espacios públicos para que los niños jueguen, para que los ancianos descansen o para que las familias tengan esparcimiento. En medio de este horizonte sombrío hay intereses turbios que han lucrado y especulado con el presente y con el futuro de miles y miles de personas. Los habitantes de varios fraccionamientos se debaten entre la ira y la frustración porque han visto sus sueños hechos trizas. Los embargos están a la orden del día porque el desempleo ha provocado que miles de personas no puedan pagar las hipotecas. Ha habido tolerancia y complacencia con varias de las empresas llamadas desarrolladoras que construyen sus palomares y se desentienden. El ayuntamiento no ha recibido oficialmente varios de los fraccionamientos de Cancún por fallas o incumplimientos de los proyectos originales, pero tampoco finca responsabilidades. Los ingenuos compradores no tienen a dónde recurrir. Desarrollo Urbano no les hace caso y la Profeco les da largas. El caso es que, ya sea crisis o depresión, el mercado inmobiliario se debate en una agonía prolongada. Y lo peor es que no se ve una luz al final del túnel. Es por eso que este Fuego Cruzado abordará este tema que a usted y a todos interesa. ¿Crisis inmobiliaria o depresión del mercado? Aquí, en Fuego Cruzado, se debatirá sobre este tema de la más alta importancia. El rinconcito por tu culpa está vacío y a gritos pide que lo vengas a llenar. Ven, por favor. Le voy a presentar a nuestro panel de esta noche. Está el licenciado Gabriel Bueno Moreno. Él es máster en Derecho Corporativo y catedrático de posgrado. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias por su invitación y saludos al teleauditorio. Muchas gracias. Enrique Alcocer, él es coordinador del Instituto de Fomento a la Vivienda del Infovir aquí en la zona norte. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, Lilia, muchas gracias por la invitación. Un saludo. Aunque usted no lo cree, en algún tiempo le apodaban el pollo Alcocer. Ahora ya no sabemos si es gallo o ya estás a punto de ser guajolotito. Más que acuérdate que a todos les llega su 24 de diciembre. Simplemente un servidor público. Bueno. El licenciado Gilberto González Anguiano es notario número 29. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Gustavo Cosío Villegas, expresidente de la Asociación de Plazas Comerciales de Quintana Roo. ¿Cómo está usted, don Gustavo? Gracias, muy buenas noches. William Fernández, coordinador de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Muy amable, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Y don Luis Arce Lara, fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Y casi fundador de Cancún, Luis. Casi. ¿Verdad? Sí. Buenas noches, Lilia. Nos conocimos, tú no eras pollo, pero eras joven. Claro. Y yo también. Éramos jóvenes. Dijo el otro. Sí, tienes toda la razón. ¿En qué año vas? 37. Qué polluelo, ¿eh? Yo ya voy en el 50. Bueno,
Pues verán ustedes que el tema de esta noche es extremadamente serio, extremadamente grave, porque pues no hace ni siquiera una década que la avenida Tulum, por ejemplo, que es nuestra principal arteria, tenía un auge comercial, zonas comerciales, incluso se daban el gusto de pedir guante para poderte rentar un local, y hoy vemos todo eso vacío. Una zona abandonada allá por Bomberos, parece que tuvimos un temblor, un sismo, y destruyó los lugares. Los mercados están totalmente destrozados. Si nos vamos a la zona hotelera está igual. Tenemos muchísimos edificios vacíos, incluso algunos que fueron pues causa de fraudes y que no se terminaron. En fin, ¿qué hacemos frente a todo esto? ¿Qué hacemos, licenciado Bueno? Bueno, pues primeramente digo, la situación de carácter inmobiliaria es una situación multifactorial, ¿no? Tenemos por un lado la situación de carácter meramente económico, que va a tener una repercusión de carácter legal, y obviamente esta situación implica desde la simple contratación, implicaciones de carácter mercantil, cuando se contrata en este sentido y se comprometen pagos por arrendamientos, sin cuestiones fiscales en un momento determinado, incluso las cuestiones de carácter penal, cuando por alguna situación de orden económico y de necesidad de quien es el propietario, da en arrendamiento inmuebles sin tomarse la delicadeza de cuidar las formalidades y sobre todo de no conservar o cuidar a quien le estamos dando un arrendamiento. Obviamente con la situación que actualmente Sí, vivimos, pero yo no pues, creo que esto es ahorita un problema de arrendamiento, es un problema de inversiones, ¿o no, Luis? Sí, ¿Qué estamos, en una depresión o en una crisis? Como era la pregunta original. Por primera vez yo creo que en Cancún, bueno, en México, mejor dicho, y Cancún lo estamos resintiendo, por primera vez estamos en una crisis que no fue provocada por México, sino fue provocada internacionalmente, principalmente por la situación hipotecaria de Estados Unidos. Esto vino a provocar que bajara los niveles de producción de todos los países, y además con la quiebra de los bancos en Estados Unidos, con la quiebra de los hipotecarias y todo eso, y el efecto negativo que tuvo en el resto de la economía, pues todas las inversiones a nivel internacional se detuvieron. Y con esto y además todos los bancos no estuvieron prestando dinero para nuevos negocios ni tampoco para nuevas compras de propiedades. Y esto es internacional, o sea, nosotros estamos resintiendo. ¿Pero que también los fraudes son internacionales? ¿Los qué? Los fraudes que se han venido cometiendo, porque tenemos fraudes, por ejemplo, el de Puerto Cancún, vendieron y al final de cuentas todo era ilegal, todo estaba fuera de orden. En bien raíz los fraudes también son internacionales, o sea, hay demasiados desarrollos en todo el mundo, en donde se hacen muchas cosas de saliva, la gente confía en hacer una buena compra y todo. Tenemos defraudadores en todas partes. Yo creo que los fraudes no han ahuyentado la inversión o no hayan ahuyentado las compras. Lo que ha afectado más la economía son el nivel de ingresos de las familias y de las empresas. O sea, la mayor inversión que puede hacer una empresa o una familia es una inversión inmobiliaria. Y desafortunadamente pues, han bajado los ingresos de las familias y han bajado los ingresos de las empresas, de tal manera que no están capitalizándose o que no están invirtiendo en propiedades. Cancún es un caso, además, ahí podemos decir que sí, aparte. Aquí bajó el número de turistas, y bajó no solamente el número de turistas, sino bajó la capacidad económica de los turistas. ¿Qué efecto tuvo eso? Pues que tengamos ahora el 98% de los hoteles de Cancún con all inclusive. Los hoteles tienen que recurrir a ese sistema para por lo menos sacar los gastos y salir en equilibrio. Entonces, los clientes que están llegando a Cancún, los huéspedes que están llegando, se quedan en los hoteles y no salen y no hay derrama económica en los restaurantes, en las actividades acuáticas, en las excursiones y todo eso. Y eso es lo que ha afectado la economía local. La gente ha tenido menos dinero. Eso es encontramos casas deshabitadas o locales cerrados porque ya no pueden subsistir por la falta de los ingresos, de la derrama de ingresos que provocaba el turismo. Esa es la situación
por la que estamos pasando, pero yo creo que este año ya llegamos a lo más bajo y yo creo que a partir de este año ya se va a ir recuperando poco a poco. No tan rápido como quisiéramos, pero yo creo que ya va a empezar una recuperación. ¿Usted cree que las plazas comerciales se recuperen? Mire, a un 100% no. Y no va a pasar porque desde que fundamos la Asociación de Plazas Comerciales en 1999, tuvimos una junta con nuestra alcaldesa en ese entonces, Magali Achache, y le dijimos, señora alcaldesa, no cometan el mismo error en la ciudad que ya cometieron en la zona hotelera, de dar licencias de construcción que abran y abran y abran sin ninguna planeación ni nada, centros comerciales. Déjenme darle un dato, en 1985-86 se hizo el primer estudio y por cada metro cuadrado de espacio comercial entran $25. En 1995, ese mismo metro cuadrado que ya se había multiplicado 5 veces, se había disminuido 5 veces en cada dólar que entraba, es decir, nada más entraban $5 por metro cuadrado, pero de algo 5 veces más grande. O sea que se perdió inclusive un diferencial de 25-1 a ese grado. Pero ¿qué pasó en la ciudad? Pues parece que dijeron, no, en la historia de éxito de la zona hotelera de quebrar plazas comerciales, vamos a hacerlo también en la ciudad, y lo lograron. Si ustedes ven ahorita, cerca del 60% del espacio comercial, ya no hablemos de oficinas, está vacío. Sí. Pero lo grave es con que plazas sí... que como esta Nayanday cerrada, esta de Las Palmas a medio ocupar, Plaza Hollywood, cada rato se vacían los locales, Infinity. Pero uno de los problemas, Lilia, ha sido que no ha habido una congruencia entre las autoridades y la inversión. Es decir, si yo te doy a ti, empresario, una licencia para abrir un centro comercial y todo, bueno, lo primero que tengo que hacer es prohibir el uso de suelo en las cocheras de todas las casas y en los departamentos y todo. Y seguimos viéndolo. Siguen abriendo negocios en cocheras, en casas, en departamentos, y ahí están las inversiones de muchos miles de millones de pesos paradas, en parte por eso y en parte también por el excesivo costo que están pidiendo por la renta, ¿no? O sea, en algunos casos, y esto es de oficinas, fui en la zona de Malecón, pero no dentro de Malecón, sino por la Plaza de Toros, a ver una oficina. Pues resulta que salía 4 veces más cara y me la entregaban en obra gris que rentar en el World Trade Center de México, de la Ciudad de México, y me dan la oficina ya completa, digo, sin escritorios, divisiones y lo que quieras. Sí, pero ya con... 4 veces más la inversión que habría que hacerle de 250 a 300 mil pesos para adecuarlo. Pero yo no sé si en la época de Magali ya hablar de un éxito de plazas comerciales en la zona hotelera era un gran error, porque Flamingos nunca fue un éxito. Donde no, está decía éxito muy entrecomillado. El centro de convenciones, ¿cómo se llama? Plaza Caracol. Ya lucía muchos locales vacíos, toda la parte alta. Tenemos Plaza La Isla, que tuvieron que cerrar y cortarla a la mitad. Entonces, ahora sí que ¿de cuál éxito me hablan? No, lo estoy diciendo muy mordazmente. Sí, claro. O sea, que ya estábamos viendo el gran fracaso en zona hotelera, que aún así se le demostró que no deberíamos seguir con ese ejemplo, porque nos iba a llevar a lo que tenemos ahorita, pero seguimos, abre y abre locales comerciales, al grado, el último conteo que se hizo a través de una inmobiliaria de la Ciudad de México que yo me dedico a las franquicias, para ver el espacio para franquicias, y estaba del orden del 60% vacío. O sea, fuera de 2 plazas comerciales, que voy a omitir el nombre, que todos conocemos. Sí, las Américas. Pues Malecón Américas y la Gran Plaza. Son las únicas que se pueden decir que son exitosas como centros comerciales. Hay muchas plazas chiquitas que a lo mejor de 7, 8 locales tienen 6 rentados, y hay
más o menos le va, pero casi nos podemos ir a cualquiera. Bueno, pero ahí también habría que subrayar que gran parte del éxito de estas plazas se debe a la complicidad que existe con las autoridades. Por ejemplo, el señor de Desarrollo Urbano nos podría explicar cómo es posible que les hayan permitido cerrar a cielo abierto y otorgándoles la propiedad de un espacio que es de la comunidad, que es un área pública. ¿Cómo se las dieron? Pero usted me puede decir, eso fue anterior, pero los que están ahora podrían haberlo revocado y ya podrían haberlo tirado. Los señores cerraron una calle y el hecho de decir traemos inversiones no parecería suficiente. Porque si ellos quieren vender, lo van a vender con todo y eso, ¿eh? Sí, totalmente. Son metros que venden, una. ¿Y las evasiones fiscales? Porque los guantes no son otra cosa que evasión fiscal. Y los señores de las plazas exitosas son evasores fiscales. El dinero que se les da de guante es sin recibo, sin nada. Es para la bolsa. Y, bueno, eso lo saben las autoridades. ¿Y Desarrollo Urbano qué hace? ¿Se hace de la vista gorda? No, totalmente. Yo puedo hablar del desarrollo urbano del gobierno del Estado. Si bien ese es un problema que compete de la autoridad municipal, que es la que se encarga de regular la planeación del desarrollo urbano de los centros de población dentro del municipio, y que son las facultadas precisamente para otorgar las licencias, permisos y demás, que deben cumplir todo un procedimiento precisamente para otorgar esos usos y destinos. Bueno, ahí sí hay un gran problema que en el de alrededor de nosotros, del gobierno del Estado, precisamente en esta actual administración, estamos a la tarea precisamente de actualizar los instrumentos para que haya una mejor normatividad en cuanto a la aplicación de los mismos, precisamente para evitar precisamente que se estén dando ese tipo de situaciones en los centros de población y que vendan o hagan en áreas públicas que no se puedan vender y hacerlo, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que tenemos que hacer dentro de la normatividad. Trabajamos en ello tanto en la Ley de Derechos Humanos, trabajamos en ello en la Ley de Vivienda, que estamos haciéndolo para que sean más acorde y más actuales a las necesidades de la población, el crecimiento de la población, y evitar precisamente ese tipo de malos hechos y malos elementos que se presentan en las ciudades, ¿no? Y trabajar con los municipios, que al fin y al cabo, de manera coordinada, porque son ellos los que de manera administran y utilizan su suelo. Pues sí, pero hay situaciones que son delictivas, que ya no importa si compete a la autoridad municipal o a la estatal, creo yo, ¿o no, licenciado? Así es, mira, definitivamente que hay una serie de regulaciones a nivel administrativo, que obviamente conocemos, pero que efectivamente hay una responsabilidad total del gobierno del Estado que debe actuar en un momento determinado en supervisión de los ayuntamientos para que este tipo de situaciones no sucedan. Es decir, porque son totalmente delictivas. Sí, la coordinación entre las instituciones del Estado y los ayuntamientos es necesaria. El problema es que si no se supervisa, no solamente cae en una responsabilidad administrativa, sino en una cuestión incluso delictiva de aquel funcionario que quiero pensar que en ignorancia pues firma sin el debido conocimiento de ese tipo de normatividades, ¿no? Ay, en ignorancia, con el cajonzote abierto, ¿cuál ignorancia? ¿Tú crees que esos paisanos no le entraron con un cuernote para hacer su obra? El hecho de poner tambos ahí para que nadie se estacione, ahí tendría que entrar hasta la policía municipal, la policía estatal y decirle quita tus tambos. Pues ¿cómo? Efectivamente, es decir, yo creo que más de las veces la aplicación de la ley es una cuestión de conciencias del funcionario. Cuando nos damos cuenta, o el funcionario se da cuenta de que en el momento en que le dan el cargo, se vuelve la ley con patas y su responsabilidad es al servicio de la comunidad y el respeto a la ley, en ese momento cambian muchas cosas en su aplicación. Sin embargo, pues es un trabajo diario, como dice aquí. Bueno, y hablando de leyes, señor notario, ¿cómo le pueden hacer para hacer todas estas cosas? Nada más cumplir con la ley, con la planeación de desarrollo urbano, con cumplir con los reglamentos, eso es todo. Aquí lo que ha pasado es que no se han respetado los usos de suelo. Que, por ejemplo, uno que siempre, cuando vende los inmuebles, por ejemplo, Fonatur, ellos siempre dan un terreno ya con una vocación, pero ya lo escrituran, esa persona lo pasa a otra persona y ya la vocación del terreno ese, ¿cuál fue? ¿Quién sabe? Y ya sacan una licencia de construcción para otra cosa de la que no era inicialmente. Y ahí es lo que estaba comentando hace rato Luis, de que el problema es de que hay más casas habitación para oficinas y los edificios de oficinas vacíos.
¿Y por qué? Ahí la autoridad municipal es en donde debería de actuar, es no otorgar licencias para casas habitación, porque es casa habitación, no puede aquí funcionar una oficina. Entonces, obligarlas a que se vayan a las oficinas. En las casas habitación empieza el problema hasta de estacionamientos. No hay estacionamiento ni los mismos de las casas habitación. Entonces, por ahí, los usos de suelos, más yo supe hasta que se constituyó una asociación para respetar el uso de suelo de los inmuebles. Y no sé en qué paró esa asociación, pero estaban bastante movidos. Bueno, y ustedes como notarios han resentido la crisis inmobiliaria, han visto que la gente no está vendiendo mucho, las rentas se sigue rentando mucho, porque bueno, todos los contratos de arrendamiento van a parar con ustedes. Bueno, sí se ha resentido mucho, sí hay crisis. De hecho, por ejemplo, hay muchos de los promotores inmobiliarios que antes precisamente su principal cliente era el comprador de inmuebles o el vendedor de inmuebles. Ahora precisamente más bien nos llevan para que se certifiquen contratos de arrendamiento, para los contratos transaccionales, para ese tipo de cosas, porque sí ha bajado mucho lo de la venta de inmuebles. Y en la construcción de vivienda para la clase trabajadora. La verdad, Lilia, lo comentaba hace un momento con Gustavo, con Luis, el problema que se tiene en Benito Juárez, primero es una situación de que hay una sobreoferta de bienes raíces en términos de casas económicas, porque muchas veces el inversionista inmobiliario, pensando que el boom de Cancún les podía también atender sus demandas económicas o sus utilidades, han sobrevendido la idea de que Cancún es un paraíso en términos de venta de casas de orden popular. Yo creo que ahorita, si tú haces un recorrido por la ciudad como ustedes lo mostraron ahorita en este momento, hay un gran número de casas deshabitadas, un gran número de casas se vende, un gran número de casas se renta. Y eso obedece a que la economía, independientemente que hay problemas de orden mundial, se siente hoy de orden nacional y en el Estado, sobre todo hoy que tenemos una competencia entre la Riviera Maya y Benito Juárez. Yo creo que ese es uno de los problemas de que hoy se tenga una depresión o una crisis en términos de vivienda. ¿Por qué? Porque hoy lo resienten los notarios, lo resienten los propietarios, quien tienen un local o tiene una casa o un espacio para rentar, pues hoy no hay tal renta tan fácil como se veía antes, ¿no? Y además hay como tú dices, una sobreoferta en todos los fraccionadores, lo vemos, construyen por miles. Así es. Y la gente no compra las casas no porque no quiera, sino porque no tiene el dinero para los enganches. Pero muchas veces, Lilia, en lo que acabas de mencionar, facilitándole al trabajador o a la clase popular el acceso a una casa, cuando las SOFOLES calificaban por ejemplo, hasta tres salarios mínimos generales, se le podía dar el apoyo, el subsidio, y los que ya tenían 4 más era otro tipo de tratamiento en términos de orden de venta. Toda esa gente que tenía ese alcance no podían comprobar el ingreso, entonces se empezó a atender el mercado propinero. Ahí fue cuando más se extendió, le facilitaban el acceso a la compra, pero esa facilidad se le volvió un problema porque el propinero en crisis, en época de crisis contraída, pues ya no tiene que pagar, o la renta, o la traspasa, o la vende, o muchas veces les ocupa. Entonces ese ya es un problema tanto para el banco. Los desalojos, que también los tenemos a la orden del día. Ese es el problema más serio, ¿no? Que ahí remata. En el desalojo. Así es. ¿Me acompañan al corte? Enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¿Qué? Todo el poder de la noticia en tus manos.
Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. ¿El mercado inmobiliario corresponde a la demanda? Hay muchas inmobiliarias que están construyendo y creo que no todos tenemos el crédito suficiente para poder comprar alguna de esas casas. Ese negocio de las rentas creo que no está redituando como antes, porque ya la gente pues hay más facilidades para conseguirse una casita. Porque mucha gente a veces tiene doble casa y saca otra y pues la mayoría de la gente no tienen casas, tienen que rentarla. Pero hay mucha gente que pues, no tiene la necesidad y como quiera sacan otra casa. La falta de dinero, que la gente tiene sus cuartos y tienen que darlos a rentar. Y ahorita donde uno vaya a ver rento cuarto, que ya ni gente hay. Es que hay demasiada gente que ha llegado y todo el mundo no tiene el mismo seguro social que tiene uno aquí. Y eso es lo que mucha gente mejor no compra su casa por lo mismo, porque no tiene puntos, no tiene dinero, no tiene empleos. Y mucha gente que ha venido pues no viene a rentar. Por los problemas que estamos pasando de seguridad y también lo que es el turismo está bajando por consecuencia de ello y la fuente de trabajo está escaseando. Hay sobreoferta, hay demasiadas casas y hay menos demanda. La crisis. El rinconcito por tu culpa está vacío y a gritos pide que lo vengas a llenar. Ten por favor que si no estás haciendo. No, está bien, estaba usted hablando del Fobaproa y de que no hubo una solución política y ya. Me parece que desde entonces tenemos un arrastre inmobiliario, no necesariamente la repercusión de los Estados Unidos, porque el tratamiento era diferente, ¿no, Luis? Respecto a a la crisis inmobiliaria norteamericana. Los receptivos en los ingresos, porque nosotros dependemos 100% del turismo, y el turismo extranjero ha bajado, y la capacidad económica de los turistas que están llegando, el perfil también. Lo que nos ha ayudado... tenemos, por ejemplo, mira, Torres, que los precios de los departamentos rebasan el $1,000,000 o se acercan al $1,000,000 y sin embargo están totalmente vendidos. Pero nos acercamos a un segmento de mediano o de capacidad alta menos, un poco más baja, y ya nos encontramos y nos topamos con los grandes fraudes, por ejemplo, que aquí se han dado por montones. ¿O no es así, señor notario? Pues sí, desafortunadamente. Desafortunadamente sí se han dado porque, por ejemplo, tenemos lo que estaba comentando al principio, lo de Puerto Cancún. Tenemos las 2 torres que construyeron en Poctapoc, que vendieron además los departamentos en arriba de $160,000 los más pequeños y cerca del $1,000,000 y nunca se los entregaron. Y quien vendió esos departamentos vive aquí en la ciudad, es un hombre muy rico y se pasea impunemente sin que pase nada. ¿Y qué sucedió? Se los vende a extranjeros que no pueden estar pendientes de su proceso y se quedan con el dinero. Y luego los bancos. Usted estaba mencionando hace un momento, don Gustavo, ¿verdad? Exacto. Que los bancos
¿tienen impunidad para robar también? Bueno, yo creo que es increíble que todavía nuestra Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el Congreso, no meta en orden a los bancos, porque es increíble que sigan cobrando intereses aparentes del 12, 13, 14%, que realmente a la hora de la hora superan el 20%, y no digamos en las tarjetas de crédito, que llegan a irse a 50 y 60%. Pero a lo que voy es, yo creo que es una labor del legislativo el meter en orden estas instituciones, porque son las mismas instituciones. Citibank está en México como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos cobra el 3,5, 4% en una hipoteca, aquí cobra 12, 13, 14%, que se pueden convertir en 18, 20, 21. No, y además los intereses sobre intereses. Exactamente. Entonces, yo creo que nuestra legislación protege a los bancos, y es un hecho que los bancos en México están siendo los mejores negocios de bancos en muchos lugares del mundo. No, esos son los mejores del mundo. Bueno, en España mismo, Santander y los bancos españoles señalan y han confesado que gracias a México han sorteado sus crisis, a las utilidades que reciben en nuestro país. Entonces yo creo que es una parte vital. Todo esto contribuye a la crisis inmobiliaria, ¿verdad? Así es, totalmente. Bancos, el no tener reglas claras para las inversiones, el permitir los excesos, la corrupción en el área, todo esto. ¿Hay en algún momento, conocen ustedes de algún inventario que hayan hecho para decir, hay tantas plazas en Cancún, hay tantas plazas en Otompe Blanco, hay tantas plazas en Solidaridad, tenemos tantos departamentos, tantas casas? Creo que no. Para medir incluso cuál es la oferta y cuál es la demanda, porque de repente pues ya nos están soltando más fraccionamientos y más permisos. Eso es lo que sería conveniente. Falta que el gobierno, tanto municipal como el gobierno del estado, den a conocer los proyectos de los inversionistas. Hay veces que llegan inversionistas pensando que van a ser los únicos que van a construir en esa área, y realmente otros ya un año antes ya lo habían pensado, y entonces aumenta la oferta, se sobreoferta esa zona y todo eso. Entonces yo creo que debería de haber un sistema en que tanto en desarrollo urbano como en gobierno del estado, en que a los inversionistas les dieran a conocer, ya están autorizados todos estos. Porque si no, pues entonces sí se generan sobreofertas. Ahora, la vivienda, lo que es la vivienda popular, la vivienda de interés social, pues esas normalmente sí tienen un nicho de mercado en función del número de trabajadores que hay y de los ingresos que tienen. Ahorita las desarrolladoras de este tipo de vivienda han disminuido la producción de viviendas. O sea, construían 10,000, 15,000 o 20,000, y tú lo puedes ver en el número de créditos autorizados que tiene Infonavit o que tiene Fobiste, o los mismos que otorgan los bancos. O sea, yo creo que ahorita están manejando un 20% de lo que se manejaba hace 3 o 4 años. Y ahorita también como inversión tampoco le conviene a mucha gente. Muchas de estas casas de interés social o de vivienda media o vivienda residencial incluso, se vendían como inversión, para que los que compraran eso con un crédito hipotecario, la rentaran y con la misma renta podían pagar la hipoteca, cosa que no está sucediendo ahora. Las rentas han bajado un promedio del 30% y así mismo también los valores de las propiedades. Había la proporción de renta con el valor de la propiedad era más o menos del 1%. Si una casa valía $1,000,000 de pesos, se rentaba en 10,000 pesos. Ahorita esa casa está rentando en 7,000 o 6,500 pesos. Eso debido a la sobreoferta. Se ha ido mucha gente de Cancún. ¿Por qué? Porque no tienen empleo y porque han cerrado los negocios. Tú puedes hay un indicador, por ejemplo, muy importante que yo me he dado cuenta, el número de bodegas que se quedaron vacías. ¿Por qué? Porque ya no estaban vendiendo los volúmenes que vendían antes para surtirle a los hoteles o para surtirle a las tiendas de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues mejor se fueron a los centros de distribución de Mérida o de Tabasco
porque aquí ya no estaban manejando el mismo volumen y no les era rentable. Entonces ahí te puedes dar cuenta de cuál es la situación que tenemos ahorita en Cancún. Hace hoy o antier salió una noticia de la capacidad de compra de los turistas que están llegando. Y ese es realmente lo que ha ocasionado la crisis. Mientras no aumente el perfil de los turistas que llegan a Cancún, difícilmente vamos a recuperar todo lo que hasta hoy ha venido bajando. Creo que había que acotar nada más una situación en cuanto a la información de cuántas casas tenemos, qué plazas comerciales hay. Obviamente esa información la tiene que tener la Dirección General de Catastro, porque para eso existe esa oficina. Si esa información la cruzamos con la información de los registros públicos, podemos obtener fehacientemente números y los números duros, ¿no?, de lo que realmente tenemos y lo que no tenemos. Eso obviamente es un trabajo de la Dirección de Catastro y obviamente un trabajo en coordinación con la Dirección Catastro no verifica si están ocupados o no están ocupadas las casas. No, hablamos del inventario de lo que tenemos. Lo demás corresponde. Es decir, si usted en este momento me pregunta a mí cómo podemos saber si una casa está habitada o no habitada, tenemos que cruzar con CONAPO, con el Consejo Nacional de Población y con el INEGI, que están los censos. Perdón. Si me permite, Lilia, ahí la cuestión de la vivienda también en el grado de ocupación y desocupación es multifactorial. Si bien por eso yo hablaba al principio de la actualización y modernización de nuestra legislación para poder aplicarlo. Si bien es cierto que no sabemos a veces cuántas viviendas hay, cuántas se construyen, por proyecto sí, pero a veces el desarrollador mete el proyecto para desarrollar de 1000 viviendas y nada más termina 400, y allá el municipio nada más tiene la autorización, no tiene el control de cuántas realmente terminaron ocupando. Precisamente en eso... No, pero debiera tenerlo. Debiera. En eso, precisamente eso era el comentario al principio, que eso precisamente, por ejemplo, en el gobierno del Estado estamos implementando, estamos buscando, mediante legislación, tengamos un registro de padrón de la vivienda. Comentaba al principio el señor que hay un monitoreo urbano, un sistema digitalizado que nos permite realmente, como se vayan generando los proyectos, se vayan verificando cuántas se están construyendo, cuántas se están entregando, se vayan subiendo ese banco de información, ese banco de datos, y nos permite entonces sí realmente conocer y podamos saber con más o menos exactitud qué oferta tenemos, qué demanda tenemos con el movimiento de población de los que vienen yendo, ¿no? Fíjate, esto es tan importante porque para poder fraccionar se hacen una serie de inversiones que hace CAPA, por ejemplo, claro, y que son multimillonarias, claro, la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Entonces resulta que estaba perfectamente acordado que tú no podías abrir otro polígono hasta en tanto el anterior no tuviese por lo menos el 85% de ocupación, de tal suerte que, bueno, se estableciera otra zona de desarrollo, pero porque ya esta se está agotando, entonces en prevención vamos a invertir. Pero hoy resulta que hay polígonos que uno tiene el 60, otro apenas el 30, y están ya metiéndole servicios a uno más, que si hay una crisis, si hay tanta vivienda, ¿cómo? O sea, están atrasados un siglo. Están atrasados en lo que piensan, cómo legislamos y cómo le hacemos. Yo creo que hay prácticas que se tienen que poner en marcha a la voz de ya. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que se debe trabajar. Porque le exigen, por ejemplo, al gobierno del Estado que construya vivienda. Sí. ¿Y para qué quieres construir viviendas si están las viviendas baratas con los fraccionadores? Y vas a darles exactamente lo mismo. Y luego hay otro problema, Lilia, el constructor exige, o el inmobiliario, que estén los servicios, por ejemplo, de CAPA, los troncales, de la comisión, la red, o sea que, porque hoy la ley no solamente no permite vender sin los servicios, sino exige que tengan los servicios, pero como tú bien mencionas, cuando hay desarrollos no ocupados al 100%, hacen sobreinvertir al gobierno o derivar presupuesto para algo que puede ser para en 2 o 3 años. En este momento tienes que darlo, aunque no esté dándole el servicio a la gente como se está demandando. Hay una inversión que se debe atender hoy, aunque no esté dando una rentabilidad social. O aunque se tarde de aquí a 5 años, ¿no? Ese es el punto, o sea, que lo demandan ahorita, pero no es para que sirva ahorita, sino por la misma contracción económica que hay, hacen los desarrollos inmobiliarios y no están vendidos al 100%. Lo que tú estabas comentando. Y lo tenemos también en todas las supermanzanas de la ciudad, hay lotes vacíos. Sí,
Algo que hizo bien el Distrito Federal, por ejemplo, fue suspender nuevas inversiones en extensiones del DF hasta que no se ocupara lo que existe, porque entonces el crecimiento de los servicios era una sobreinversión y sobre todo en servicios públicos y en gasto público. Entonces ahora dice, bueno, todavía hay lugares en donde se puede construir aquí dentro, o sea, en estas áreas, y no vamos a dar nuevos permisos hasta que no esté el 100% ocupado. Uy, Luis, pero eso aquí es imposible. Imagínate que se vaya un trienio sin su la nota. ¿Pero cómo crees? Bueno, imagínate que hay digan, que denunciarlo. Bueno, aquí no lo hacemos. No, y luego yo, ¿en qué? Hay que denunciarlo. ¿De dónde sale para mis caballos y para mis relojes? Hay que denunciarlo a No, Fuego hombre. Cruzado. ¿Verdad? ¿De dónde? No, eso ya es mucho pedir. Vámonos primero siquiera haciendo cuentas, ¿no? A lo mejor eso está más fácil. ¿No crees tú? Vámonos al corte. Ahorita regresamos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. ¿Sigue siendo fácil rentar dónde vivir en Cancún? Pues están muy caras ahorita las mensualidades y aparte que de entrada piden un mes de lo que es de renta y más aparte ay, se me olvidó un depósito. Sí, es sencillo, hay muchos fraccionamientos y hay muchos lugares pues donde puedas rentar, porque muchas veces los dueños de las casas no las habitan y las dan rentadas. Ahora sí depende pues de tu economía y dónde vayas a rentar. Ahorita la cosa de las rentas está un poco difícil, pues muchos están abandonando también sus casas, están yendo a otros lugares y pues quieren mucho dinero por sus casas. Entonces realmente de nuestra parte no es muy fácil dar a rentar las casas. La situación se ha vuelto muy agravante en los últimos días, en el cual los inquilinos no tienen el suficiente capital para pagar una renta. Entonces yo creo que debemos ser todos los que tienen propiedades conscientes de la situación que está pasando no solamente en el estado de Quintana Roo, sino a nivel nacional. Es demasiado caro, sobre todo aquí en el centro. Sí, es muy caro. Yo creo que sí todavía es factible rentar aquí en Cancún. Hay muchas casas de renta en las regiones sobre todo. Creo que no, debido a los elevados costos, ¿no?, que aparecen dentro de los... Y pues a veces las casas no están en las condiciones como para cubrir esa renta, o sea, como para llegar a tener el cierto límite o el alcance que tiene entre el precio y el condicionamiento del departamento o de la casa. Hay veces sí, hay veces no, porque hay lugares donde puedes encontrar casas propias son muy accesibles y luego departamentos o condominios muy caros, donde la verdad el bolsillo y el sueldo que uno está ganando no alcanza. El rinconcito por tu culpa está vacío y a gritos pide que lo vengas a llenar. Ten por favor que el licenciado nos está platicando sobre la ley de fraccionamientos. Díganos usted.
Bueno, estaba comentando que uno de los problemas es, volvemos a lo que decíamos al principio, de que no se respeta la ley de desarrollo urbano, perdón, el reglamento también, y en este caso la ley de fraccionamientos del Estado. La ley de fraccionamiento establece que no se puede vender un inmueble hasta en tanto no se haya cumplido con toda la infraestructura del fraccionamiento, no se haya dado la donación al ayuntamiento de las áreas que se deben de donar para servicios, entonces ya pueden empezar a la venta de inmuebles. Y ahora al ayuntamiento no le escrituran las áreas de donación, se las empiezan a regatear. Es más, el ayuntamiento también no se las quiere recibir porque no está terminado el fraccionamiento. Entonces se van creando unas bolas de nieve muy graves y entonces por otro lado están vendiendo, de hecho ya construyeron. Y ya no les importa una vez que terminaron de vender, ¿eh? Ah, no. Ya no les importa. Se van. Ellos ya se van. Y si el ayuntamiento me quiere recibir, oiga, que no pase el de la basura, dígale al ayuntamiento. Desgraciadamente. A sabiendas de que ellos no cumplieron entregando. Bueno, yo no sé si ustedes han sobrevolado la ciudad de Mérida. Toda la zona, vamos a llamarle vieja, tradicional, la podemos observar llena de árboles, llena de árboles. Pero vemos las zonas nuevas y son unas planchas de concreto infames. Es un crimen ecológico infame. Te aseguro que una planta de chile se vería desde el avión porque resaltarían las hojitas verdes de una planta casera. No la hay. No tienen una sola área verde. Todo es una plancha de concreto. Imagínate en esos calores, el tamaño de las casas, los techos bajos. No es la clásica casa fresca de Mérida en donde la gente podía salir a la banqueta o al quicio y tenderse ahí la tarde al resoplar del viento. No, nada. No hay esa área, tampoco pueden colgar una hamaca y es una infamia. Son planchas de concreto y uno dice, es que la corrupción la ves desde el aire. Y entonces todo esto a la larga en que se convierte en una crisis inmobiliaria, porque la gente va a tener que abandonar esa casa porque el calor debe ser insoportable. Insoportable. Y va a ir a buscar pues un cuartito a la zona tradicional, a donde puede colgar su hamaca, aunque no tenga nada, aunque pague lo mismo, aunque a ver qué hago. Entonces, ¿eso soluciona crisis o genera crisis? No, genera crisis totalmente. Y esa es una de las partes que tenemos que cambiar. Pero definitivamente la permisibilidad de que el desarrollador al hacer fraccionamiento, pues para la facilidad que tenga de hacer el trazo y demás, pues prácticamente venga con la maquinaria y lo barra. Y al final de cuentas haga una plancha de concreto que le sale mucho más barato estar reforestando o dejar las áreas verdes dentro del mismo fraccionamiento y no tocarlas. Entonces esa es una parte que las políticas tenemos que cambiar y la legislación lo está motivándose para ello, dentro del desarrollo de fraccionamientos ahora que sean sustentables, que tengan aspectos de habitabilidad, calidad, sustentabilidad, para que puedan ser más rigurosos y puedan acceder a ciertos créditos para los desarrollos habitacionales. Entonces, a esa tendencia y a eso tenemos que llegar para evitar precisamente lo que está diciendo, que es terrible, ¿no? Esas planchas de concreto que son inhabitables. Sí, las han visto, ¿verdad? Sí, totalmente. Son vergonzosas. Bueno, te quedas sorprendido, dices, ¿cómo la gente puede vivir aquí? Debe estarse asfixiando. Una mata de chile o una hierbabuena ahí plantada se vería. Claro. Porque obviamente pues estás sobrevolando, estás a un nivel en el que puedes observar muchas cosas, ¿no? Ahora hay que ver las soluciones a los diferentes problemas, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el plan actual del ayuntamiento, que espero puedan llevar a feliz término, es el de finalmente la remodelación del centro de la ciudad, de lo que están haciendo. Tengo exactamente un año oyéndolo. Y no han hecho nada. Tengo entendido, no me consta, pero tengo entendido que estaban avanzando en lo que era la cuestión de los usos de suelo y una serie de cosas, ¿no? Pero a lo que voy es, yo me acuerdo que hace un año, un poco más, alguien declaró, no, el centro de la ciudad se reactiva, la reactivación si ponemos más policía y luz. Por Dios santo, ¿a quién se le ocurre? Tienes que reactivarla. Tiene que ser un programa integral
Totalmente, de cambio de imagen y todo. Y lo que les proponíamos al gobierno de la ciudad, y vamos a hacerlo en un futuro, en una junta con el secretario Díaz Carvajal, es el poder hacer esta renovación o reestructuración a base de comercios enfocados en las franquicias. ¿Por qué en las franquicias? No es porque me dedique yo a ese negocio. Digo, no me caería mal, pero hay una estadística muy interesante. Bueno, la Guadalupana es franquicia. Sí. Se puede poner guadalupanas, podemos vender estampitas de Juan Diego, claro, no necesariamente Burger Boy, ¿verdad? Exactamente. No, mira, hay una forma de medir. Hay chorizos de Toluca que también pues los hacemos franquicia, ya estuvo. Hay una forma de medir. Biscuits Obregón no, porque el negocio, ¿cuándo es un negocio exitoso? Negocio exitoso es el que llega a los 5 años de operación. En México, entre 22 y 23% de los negocios no franquicia son los únicos que llegan a los 5 años de operación. Es casi 1 en 5 solamente, o sea, 4 en 5 desaparecen antes de los 5 años. Sin en cambio, los negocios de franquicia andan entre 78 y 80% de los negocios llegan a los 5 años. O sea, es y esa sería una forma de... Bueno, porque debo decirle que ahí es donde está la Plaza Mexicana. Ya ven que atrás había un mercado, ¿no? Que ya lo desocuparon todo, había como 3 o 4 localitos nada más. Y para mi sorpresa quieren hacer departamentos, no una plaza comercial. Entonces, este proyecto integral del ayuntamiento, déjeme que lo dejemos entre comillas, y es ahí en donde necesitamos ver, pues alguien nos tiene que proteger, porque a la hora que pagamos impuestos municipales, estatales y federales, pero a la hora de pedir no hay ni municipio, ni estado, ni federación, y cada quien hace lo que se le da su regalada gana. Hay una cuestión aquí dentro de la ley de los municipios del estado de Quintana Roo. Se establece la posibilidad de cualquier ciudadano puede solicitar la voz en cualquier sesión de cabildo y someter. ¡Uy, te la pueden dar! Pero y ahora, puedes hablar 3 horas. No, claro, pero ahora el punto ¿Tú crees que todas las denuncias que hacemos aquí, una ha llegado a la mesa del Ministerio Público? ¿Ninguna? La situación es que tenemos que creer en la ley. No, o sea, eso tenemos sí. que creer en la ley y tenemos que ser proactivos. Y tenemos que rezar todas las noches para ver si algún día tenemos a alguien que la cumpla, ¿no? Dios, un día de eso se va a aparecer algún Hay que prender veladoras también. Yo creo que es importante eso, ¿no? Tenemos que creer en la ley como instrumento para mejorar las cosas. Y están los medios, muchas veces hay un desconocimiento total de eso. Y es lo que nos ha afectado como sociedad. Pero en el momento en que conocemos la ley y sabemos que hay la posibilidad de hacer las cosas, hay que utilizarla. Porque eso es lo que nos hace sociedad, malo, ¿no? de cuando se conoce la ley es que aprendes cómo violarla. Entonces, es como los superpoderes, sí, ¿no? Eres bueno o eres malo, pero bueno. Porque hay otro tema que estábamos tocando en un corte comercial, que decían que es a veces injusto culpar solamente a las autoridades por la corrupción. Y sí, estamos de acuerdo. Cuando a usted lo detiene un agente de tránsito y le pide dinero, usted dice, esta policía corrupta, pero usted sacó el dinero y se lo dio. ¿Por qué? Bueno, pues porque es que ir a pagar la multa, pues no. Es porque me salió más barato darle 100 pesos que ir a pagar 180, porque además hay una disminución si pagas antes de un tiempo, creo que tienes el 50% de la multa que te dan. Entonces, esto es como comprar partes robadas. Te roban el espejo retrovisor y vas a donde venden partes robadas a sustituirlo. Bueno, ¿qué es esto? A lo mejor te están dando tu propio espejo. ¿No? Y entonces, en esto estamos todos. Sí, totalmente. Sí. Respecto a lo del centro, desde la reactivación del centro de la ciudad, lo que tenemos que es darle atractivos no solamente para el turista, sino para la gente local. Claro. O sea, que realmente el centro de la ciudad se convierta en un paseo para los cancunenses. Sí, para que dejen de estar paseando en las plazas, porque la gente va a las plazas a pasear. Sí, entonces necesitamos un paseo, necesitamos atractivos, no solamente de los negocios,
sino que hay algunos espectáculos, algunas cosas. Por ejemplo, esto de la danzón, de los del danzón que están en las palapas los domingos y todo eso, es un atractivo. Y yo creo que si se crean una serie de eventos de ese tipo, para que culturales, todo eso, atraeríamos a la gente y la gente va a llamar a que la gente quiera hacer negocios allá, que quiera abrir negocios allá. Nos dice la señora Elvia Gómez que en contraesquina de Plaza Villar, ahí con la Cava, están construyendo también una gasolinera y será muy difícil ya el transitar de los autos. Deje usted lo difícil, las gasolineras no pueden estar cerca de vivienda y de cosas por el estilo, ¿no? Centros escolares, etcétera. ¿Y qué pasa ahí? Volvemos a lo mismo. Entonces, pero hay clausuras estatales. ¿Hay clausuras estatales? Para ese grado, el que tiene la licencia de construcción, eso es el ayuntamiento. Ahorita estamos precisamente tomando nosotros como Estado para poder más o menos regular eso y entrar en el que pone el ayuntamiento. Porque el ayuntamiento es imposible y permisible que otorgue este tipo de licencias cuando eso sí todo el mundo lo sabe que no es permisible. Y se dan aquí en Cancún, se dan en Chetumal, se dan en Mollito Lazo. En todos lados. Todos lados. Bueno, señores, en la crisis inmobiliaria, muy rápido porque nos tenemos que ir, un par de palabras, si es tan amable, señor notario. ¿Qué hacemos? Pues lo que desde que inicié es ver de qué forma con las autoridades y como está diciendo el desarrollo urbano, sobre todo con la municipal, a efecto de que se cumpla el plan de desarrollo del ayuntamiento. Alcocer. Yo creo que hay que cumplir con la ley, yo creo que hay que tener un poquito de más mano dura por parte del gobierno estatal y municipal para implementar orden. Gabriel. Creo que el ciudadano tiene que estar más consciente de los derechos y la posibilidad de accionar proactivamente a favor de la sociedad. Don Gustavo. Planificar. Esa es una de las grandes bemoles de siempre en nuestras administraciones. Hay que planificar y hay que tener la información de qué es lo que tenemos, porque no la sabemos, ¿verdad? William. Respeto a la planificación, una planificación más efectiva y entender que los ciudadanos y el gobierno, la corresponsabilidad es mutua. Todos hacemos ciudad. Luis. Tener indicadores para tomar decisiones y sobre todo en este momento que hubiera un inventario de lo que hay desocupado de casas y comerciales y todo eso, para que sea más transparente, o sea que realmente sepa el inventario total que hay. Y el inversionista tenga una certeza. Sí, y ya puede tomar el inversionista una decisión y los que van a rentar o los que van a comprar y todo eso también tengan la información. Entonces creo que sí es importante que vayamos midiendo por tiempo si baja o disminuye. Claro. Y todo eso, ¿cuál es el movimiento? Muchísimas gracias por el favor de su atención. Créame que esto de los inmuebles, hay renglones que nos faltaron, uno de ellos es la seguridad o la inseguridad o las presiones que hay sobre los que firman y los que tienen que ceder escrituras de su casa. Pero eso ya será otro tema y lo trataremos con mucho gusto para usted en otro Fuego Cruzado. Muchas gracias, muy buenas noches.